Saludos de nuevo, pues vamos a seguir aquí mismo y hoy vamos a utilizar otra estrategia. Hoy lo que quiero hacer es utilizar el indicador Awesome Oscilador para la ayuda a nuestro análisis técnico y en general al análisis del mercado, ¿vale? Por eso estén muy atentos y si quieren ver otro tipo de estrategias parecidas con otros indicadores y tal, siempre pueden ir a mi canal en YouTube para encontrar toda la información. Y bien, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Sí? El indicador nos va a decir qué volúmenes predominan en el mercado, para bajar o para crecer. Y esta información a su vez nos ayudará muchísimo a analizar el mercado, ¿vale? Y miren, aquí les voy a recordar cómo funciona el indicador. Yo ya lo tengo conectado, todos los ajustes están predeterminados y como pueden ver está aquí bajo el gráfico. Se conforma de una línea horizontal ambos lados con el nivel 0, a ambos lados del cual aparece el histograma verde o rojo. Y la señal es cuando, por ejemplo, empieza a formarse el histograma verde. Esto quiere decir que predominan volúmenes para bajar y se espera, miren, el movimiento para arriba. Entonces, en una situación así, yo podría abrir una posición larga según la tendencia ascendente. Cuando se forma el histograma rojo, el indicador nos quiere decir que predominan volúmenes para bajar y se espera el movimiento para abajo, como aquí. Y podríamos abrir una posición corta según la tendencia descendente. O, por ejemplo, si el precio sigue en un pasillo, en un corredor, entonces el indicador puede formar o el histograma verde o rojo, porque no hay un movimiento evidente expresivo. Por eso mejor no entrar en las situaciones así, pero el indicador siempre nos muestra el punto pivote, o sea, el punto de diversión cuando cambia el precio. Y nunca hay que olvidar de los niveles de soporte y resistencia. Hay que prestar atención a la situación general en el mercado porque solamente la buena combinación nos va a dar buenos resultados, ¿sí? Combinación del indicador, del análisis técnico, análisis fundamental incluso, la situación general en el mercado. Quizá esta forma de trading les va a gustar y ustedes también podrán ganar con esta estrategia y con este indicador. Y bien, vamos a comenzar. Vamos a seguir con el primer puntito para entrar. ¿Qué vemos? Aquí quiero abrir una posición larga de 1 minuto. ¿Por qué? Porque vemos que arriba está el nivel de resistencia, ¿sí? Y vemos que el precio se acercó hacia el nivel y empezó a salir fuera del nivel. Esto ¿cómo se llama? Pues la ruptura del nivel, aquí en este caso del nivel de resistencia. El histograma se forma verde, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes para crecer y se espera el movimiento arriba. Por eso aquí con esta ruptura de nivel nosotros intentaremos ganar. Normalmente en las situaciones así 1 minuto es bien suficiente. Por eso espero que aquí ahora también podamos ganar con este movimiento ascendente. Vamos a ver cómo cambia la situación. Un chiquitico apagón al final, pero de todas formas pudimos cerrar la posición arriba, más arriba de nuestro punto de entrada y yo creo que pudimos trabajar bien con este movimiento. El indicador nos ha dado buen punto, buena pista. Y aquí, como pueden ver, con el análisis técnico en combinación con el análisis técnico, el indicador funciona bastante bien. Yo creo que ahora entienden mejor, sí, el enfoque del indicador y aquí pues intentaremos ganar. Vamos con un punto más, ¿sí? Bien, vemos que abajo está, sí, el nivel de resistencia. Vemos que también las máximas se renuevan y aparecen más abajo cada vez. Podríamos decir que es un chiquitico apretón el nivel de soporte. En el indicador se forma el histograma rojo y se espera el movimiento abajo. Vale, abramos una posición corta de 2 minutos porque yo creo que el precio seguirá abajo y el nivel de resistencia, de soporte, perdón, va a romperse y es donde vamos a ganar. 2 minutos, ¿por qué? Porque el precio puede entrar en la zona de flat, puede haber un crecimiento del precio, el precio puede ir allá moviéndose como quiera. Por eso tomamos 2 minutos. Normalmente este tiempo es suficiente.
Por eso aquí nos queda simplemente esperar para ver los resultados. Y amigos, les invito a mi canal cerrado en Telegram si todavía no están allá. Bienvenidos todos. Para eso escríbanme por privado indicando la palabra clave que es grupo o quiero trabajar contigo. Yo les añado allá y vamos a seguir comercializando juntos. Yo en mi Telegram hago las sesiones abiertas, envío señales, publico mis videos, o sea, de todo, un poquito de todo. Por eso, si quieren estar más al tanto, entren sin duda alguna. Y vamos a ver nuestra posición acá. Bien. Miren, bastante bien porque el precio siguió abajo y miren acá el nivel de soporte sí que se ha roto y han podido ver que cuando se formaban las velas mientras teníamos abierta nuestra posición en el indicador se formó el histograma verde. Esto pasó porque el indicador reacciona a todos los movimientos del precio. Por ejemplo, con los movimientos descendentes pueden haber los crecimientos del precio o el precio puede moverse en la zona de flat y el indicador siempre reacciona a estos momentos y formará el histograma verde. Por eso no siempre hay que ir confiando las pistas del indicador. Como he dicho antes, solamente una combinación inteligente del indicador, el análisis técnico, nos pueden dar buen resultado. Aquí antes de abrir la posición hemos hecho un análisis técnico, ¿sí? Vimos que el precio va para bajar, vimos que ha habido un apretón del nivel. En el momento de abrir la posición se formó el histograma rojo, entonces entendemos visualmente que próximamente el movimiento va a ser descendente y teniendo en cuenta todos estos factores hemos abierto la posición corta. Y si yo hubiese notado esta situación más tarde y ahí es donde ya iría formándose el histograma verde, yo de todas formas abriría la posición corta porque en primer lugar analizamos la situación general, porque entendemos que el precio va abajo y entendemos que se forma el histograma verde reaccionando al cambio del movimiento del precio y la tendencia descendente sigue y las máximas se renuevan y aparecen más abajo. Y es así como hay que pronosticar el movimiento del gráfico. Solamente así podrán aumentar la cantidad de sus posiciones positivas. El precio siguió abajo, siguió formándose el histograma rojo. Esto nos dice que el análisis técnico y las pistas funcionan bien. Y así se puede pronosticar el próximo movimiento del gráfico. Yo creo que esto aquí sí que se entiende, ¿sí? Y bien, vamos a seguir. Ok, aquí vemos el nivel de resistencia. Vemos que después del toque de nivel ha habido un bajón, después de este bajón el precio ha dado vuelta y de nuevo se acerca hacia nuestro nivel. Ahora tenemos un chiquitico apretón, pero vemos que el precio va para crecer, o sea que las mínimas aparecen más arriba. Por eso vamos a abrir una posición larga según la tendencia ascendente porque nuestro punto de entrada lo está confirmando el indicador. Se forma el histograma verde y esto quiere decir que se espera el movimiento arriba. Quizás o seguro que el precio seguirá hacia el nivel y yo creo que puede romperse igual y con este movimiento intentaremos ganar. Por eso vamos a ver el precio. Y chicos, yo veo que no todos de ustedes los que están viendo mis vídeos en YouTube me están siguiendo. Pues síganme y reciban todas las notificaciones de los nuevos vídeos entre los primeros. Vean estas estrategias, vayan a ponerlas en práctica y espero que van a ganar mucho, mucho y mucho dinero. Les deseo mucho éxito, síganme en YouTube y vamos a ver cómo ha terminado nuestra posición. Genial, el precio siguió arriba, el nivel de resistencia se rompió y es donde ganamos. 2 minutos aquí nos han sido suficientes, ¿sí? Y en esta situación han podido ver que se formó el histograma rojo. El indicador ha reaccionado en un chiquitico apagón del precio, pero de todas formas el gráfico siguió con su movimiento ascendente.
El nivel de resistencia se rompió y de estas situaciones yo estaba hablando antes. Después del histograma rojo empezó a formarse el histograma verde y aquí el precio sigue su movimiento ascendente. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que no deberíamos abrir una posición corta en el momento cuando se formaba el histograma rojo, porque siempre hay que tener en cuenta la situación general, porque visualmente vemos que el precio va arriba y vemos que hay apretón del nivel de resistencia y esto quiere decir que el precio seguirá arriba y claro que en una situación así sería más lógico abrir una posición larga, lo que nosotros hicimos. Y por eso, amigos, siempre hay que prestar atención a la situación comercial y solamente después en las pistas del indicador. Espero que esto esté bien clarito y van a aplicar toda esta información en práctica. Y bien, yo les propongo seguir. Ajá, aquí arriba está el nivel de resistencia. Seguimos con el nivel de resistencia. Vemos que el precio se acerca de nuevo al nivel. En el momento actual tenemos un chiquitico apretón. Vemos que el precio tiene el potencial para bajar. En el indicador se forma el histograma verde, lo que quiere decir que aumentan y predominan los volúmenes para crecer. Por eso yo aquí quiero abrir una posición larga de 2 minutos según la tendencia ascendente, porque quizás el precio siga arriba y el nivel de resistencia se rompe. Y aquí con este movimiento intentaremos ganar. Antes ya habíamos trabajado con una situación así y yo creo que acá los 2 minutos nos van a ser suficientes teniendo en cuenta la posible zona de flat, etc. Vamos a ver. Fantástico. Fantástico porque el precio siguió arriba, el nivel de resistencia se rompió y es donde ganamos seguros. El indicador también ha tenido razón, nos ha dado buen punto para entrar y vemos que el precio tiene buen potencial para crecer. Pudimos ganar acá y me gustaría seguir. Vemos que en el momento actual se forman las velas rojas. Vale, abramos una posición corta de 1 minuto de inmediato porque vemos que aquí arriba está el nivel de resistencia así. Vemos que el precio se acercó hacia el nivel y lo hizo con las velas verdes y del nivel luego ha habido una reacción. El precio se empujó, empezaron a formarse las velas rojas. En el momento actual también se forma el histograma rojo, lo que quiere decir que aumentan los volúmenes para bajar y se espera el movimiento para abajo. Por eso, con este movimiento en correcciones, vamos a ganar. En esta situación yo creo que este tiempo va a ser suficiente porque el precio se mueve impulsivamente. Vamos a ver el precio. Y chicos, no olviden de utilizar el bono para su primer depósito en las plataformas Quotex y Pocket Option. Hay que introducir el promo código. Aquí en la pantalla les voy a dejar toda la información porque los promocódigos para cada plataforma son diferentes. Pero de todas formas yo les deseo aprovechar esta oportunidad, disfrutar de las plataformas y claro que disfrutar del proceso de trading y de ganar mucho dinero. Bien, porque el precio siguió abajo y nosotros aquí ganamos. El indicador de nuevo ha tenido razón, nos ha dado buen punto para entrar y en la mayoría de los casos las situaciones así funcionan bien. Vamos a seguir para encontrar más situaciones. Bien, aquí abajo está el nivel de soporte, ¿sí? Y vemos que en el momento actual tenemos el movimiento descendente. El precio se acerca hacia el nivel y hasta el nivel de soporte todavía espacio. En el indicador se forma el histograma rojo, lo que quiere decir que se espera el movimiento para abajo. Vale, abramos una posición de 2 minutos corta porque seguro que el precio seguirá hacia el nivel y con este movimiento nosotros aquí intentaremos ganar. Yo creo que 2 minutos van a ser súper suficientes acá y miren, vemos que ya se formó la vela impulsiva roja y pues vamos a ver qué tal.
Maravilloso. Así fue, miren, el precio realmente siguió el movimiento abajo. Esta vez el nivel sí que se rompió. ¿Y es donde ganamos? 2 minutos aquí nos han sido suficientes. Y aquí, como pueden ver, el indicador de nuevo ha tenido razón porque nos dio buena pista y buen indicador. Yo ya tengo más de un poquito más de $3.000 y yo creo que eso está súper bien. Hoy hemos utilizado el Awesome Oscilador y vemos que en combinación con el análisis técnico esto funciona súper bien. Vayan a conectar el indicador para buscar en el mercado las situaciones parecidas y siempre entrenen más y más para tener su propia experiencia. Yo estoy segura de que todo va a salir bien si tienen un objetivo y siempre siguen todos los pasos hacia su objetivo. Yo anuncio aquí a mis queridos ganadores del concurso, que vamos a publicarlos por esta parte hoy, y ustedes también pueden participar en este mismo concurso. Las condiciones son las de siempre. Un like, un comentario y pues seguirme aquí en YouTube. Y quizá usted va a ganar la próxima vez. No olviden de entrar también en mi canal cerrado en Telegram porque yo con mucho gusto a todos ustedes les estoy esperando allá. Éxitos, amigos, éxitos a todos nosotros. Y nos vemos en mis próximos vídeos y claro, en mi canal en Telegram. Chao.